Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar una vez más de manera sincrónica el desarrollo de las actividades. Debido a los cortes de energía eléctrica, continuamos dentro de esta modalidad. Por lo menos las primeras horas tienen que estar muy atentos al desarrollo de las actividades. Como ya les habían manifestado en el grupo de WhatsApp, a partir de esta unidad en adelante y hasta que se regularice el proceso de fluido eléctrico, nosotros vamos a desarrollar las actividades, vamos a desarrollar todas las actividades de una forma diferenciada y adicionalmente a eso, las autoridades de la institución han decidido reducir dos tareas. Por lo que en relación a mis actividades, ustedes se les va a activar la tarea número uno y la tarea número tres, así que tienen que estar muy pendientes. A partir de esta unidad se les abrirá solamente dos unidades, dos tareas, perdón, en función de los temas uno y del tema 3, como está determinado, como les acabo de decir, eso aplica para las tres asignaturas que yo les doy. Por favor, estar pendientes, estar atentos al desarrollo de las actividades en función de todos estos porcentajes. Les recuerdo que, si bien es cierto, se les ha disminuido el número de preguntas para los test, antes era 10, ahora son 5. Se les disminuye el tamaño de la cantidad de tareas, que antes eran 4, ahora van a ser 2. Eso implica mayor esfuerzo y dedicación por parte de ustedes, porque obviamente esas tareas tienen que estar lo mejor presentable posible, porque si me presentan mal, ustedes ahí van a tener serias dificultades. Así es que, así como es un gran apoyo, también el 50% que está apoyando a la institución, el otro 50% tienen que ponerlos ustedes. Así es que, por favor, traten de concientizarse. Cierto que estamos atravesando dificultades de forma general en nuestro país, pero eso también nos implica a ser responsables y hacer las cosas de buena manera, hacer las cosas como se les está pidiendo. Eso como una forma de recomendación para que no haya ninguna dificultad ni tampoco haya quejas al final de este proceso. Les recuerdo una vez más que en función de los test, obviamente a partir de esta unidad, son solo 5 preguntas y en relación a las tareas ya son solo 2. Se les abrirá la tarea uno, que ya se encuentra habilitada, y posteriormente se les habilitará la tarea número 3. No tendrán ninguna otra más habilitada. Así que por favor, seguir revisando todas las asignaturas, todas las tareas, en función de estos cambios que se ha dado, cambios momentáneos justamente por el proceso de cortes de energía eléctrica, de suspensión de energía eléctrica, que a todo mundo nos afecta. Todo mundo estamos afectados, ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, como trabajadores, igual estamos siendo afectados, pero estamos dando lo mejor de nosotros para que ustedes tengan todo el material listo y dispuesto y la información oportuna para que ustedes sigan cumpliendo con todas las actividades correspondientes. Una vez dados expresado las decisiones que se ha tomado por parte de la institución educativa en función de su bienestar y del bienestar de todos, iniciamos el desarrollo de las actividades presentándoles en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 3 y vamos a ver descubriendo juntos y vamos a ver el tema número uno. Estamos iniciando ya esta nueva unidad, que es la unidad número 3. Casi estamos llegando a la mitad de este proceso educativo, es que por favor cumplan con todas las actividades. Les había dicho que estamos en el tema número uno, en el subtema número uno correspondiente a los temas niños, niñas, jóvenes y mayores en el mundo. Vamos a ver los grupos de vulnerabilidad en el desarrollo de esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 3, tema número uno. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, contesta las siguientes preguntas, desarrolla el siguiente taller. La primera dice, construya un mapa mental en el cual determine la situación social, cultural y laboral de la juventud en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú y Paraguay. Y obviamente en la parte final, América del Norte. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, un organizador gráfico. Ustedes tienen toda la información pertinente en el material de apoyo. Pueden guiarse, obviamente, en la siguiente imagen, en el siguiente esquema. Aquí tienen ustedes, les he colocado un esquema que pueden tranquilamente guiarse en eso. Pueden buscar otras formas
de mapas mentales en Internet, pero esto es una de los gráficos que ustedes podrían utilizar. Entonces, ya saben, tienen que construir un mapa mental en el cual determinen la situación social, cultural y laboral de la juventud en los siguientes países: Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y América del Norte. Eso es todo lo que tienen que hacer y esa es la única tarea que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que la actividad es 100% escrita, por ende ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su tarea en la parte superior de su hoja siguiendo el esquema que se les proporcionó, tal cual se les está indicando. En función del contenido del tema, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema niños, niñas, jóvenes y mayores en el mundo correspondientes a la semana 1 de fecha 28 de octubre del 2024. Esa tarea permite entregas justamente desde el 28 de octubre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de calificación será hasta el 5 de diciembre. En función de este tema, sin opción a confundirles, les recuerdo que ustedes tienen de la unidad anterior, esto es de la unidad 2, ustedes tienen hasta el jueves 31, tienen plazo para subir todas sus actividades. A partir de ese instante yo empiezo a calificar. Tengo el viernes primero, sábado 2, domingo 3, lunes 4 hasta el martes 5 y yo ya tengo que tener todas sus notas subidas a plataforma. Así es que por favor cumplan con anticipación, traten de no llegar al final, traten de no llegar al 31, cumplan con todas las obligaciones. Esta tarea obviamente ya está habilitada, tiene nuevo horario, justamente porque estamos dando inicio a la unidad número 3. Eso como recomendación. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del material de la tarea, del documento correspondiente a la tarea, vamos a iniciar el desarrollo de las actividades correspondientes al tema que se ha planificado para la presente semana. Y como les había dicho, vamos a ver sobre los niños, niñas, jóvenes y mayores en el mundo, los grupos vulnerables que se les conoce. Y más adelante vamos a ver por qué se les conoce como grupos vulnerables, por qué será, cuáles serán las condiciones, las características que el Estado tome en consideración para considerarles a determinados grupos dentro de la población como población vulnerable, población más delicada y que debe tener un trato preferencial en todas las actividades. Como se ha mostrado en el en el estudio, perdón, de esta unidad, el mundo es de la juventud. Más del 55% de la población mundial oscila entre 20 y 39 años de edad. Los países latinoamericanos, al igual que Bolivia y Uruguay, tienen una población muy joven de entre 20 y 25 años. Y obviamente la mayoría de los países latinoamericanos o países tercermundistas tienen un alto índice en relación a su natalidad. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay tienen una población de entre 25 a 29 años. América del Norte mantiene rangos de juventud entre los 30 y 39 años promedio, al igual que Brasil, Argentina y Chile. La población joven en algunos países europeos está por debajo de la adulta. Es por ello que la responsabilidad de las juventudes europeas es mayor, ya que los ancianos, cuya cantidad aumenta, dependen de la juventud. África, por ejemplo, es por excelencia el continente de los adolescentes, pero los estándares de mortalidad temprana son muy altos debido a las desigualdades de desarrollo humano, los crecientes conflictos y las guerras internas que soportan el continente africano. Pues bien, en este sentido es indudable que corresponde a la juventud la actual construcción de un mundo con mayor equidad y justicia social. El paradigma de la juventud es el futuro ha sucumbido por el mundo de hoy es de la juventud y de lo que hagan depende el futuro de todos. Un tema particularmente crítico es el de la juventud y su temprano ingreso al mercado laboral. En la mayoría de los países latinoamericanos, la edad para conformar la población económicamente activa, esto es en sus siglas PEA, es a partir de los 14 años. Incluso en nuestro país, en estos últimos años, esta situación ha cambiado bastante. Hay niños incluso de 6, 7 años que ya se encuentran inmersos en actividades laborales. En algunos países centroamericanos es de 12 años. Si analizamos las circunstancias en las que se dan estas relaciones juventud-empleo, encontraremos uno de los temas más preocupantes de la realidad actual, que la falta de educación genera desigualdad de oportunidades.
La creciente tasa de desempleo de la juventud de 18 a 24 años es el doble o el triple de la tasa de desempleo de la población adulta. Obviamente, en nuestro país la tasa de jóvenes, pese a que esto una contravención, es un delito, que los padres les pongan a trabajar en nuestro país. Obviamente existe un alto índice de niños que se encuentran en situación laboral, unos de forma clandestina, formal podría decirse, y otros obviamente en el desempleo, en el empleo, perdón, informal. Trabajan con altos índices de inseguridad, por eso existe incluso, prácticamente se les pone en riesgo la integridad de los niños, de estos grupos vulnerables. La precariedad de la inserción laboral de la juventud, sobre todo de aquellos de hogares pobres, nos coloca pues ante uno de los detonantes de los graves problemas sociales que marcan la convivencia y que se traducen en violencia, drogadicción y otros males sociales que aquejan a cada uno de nuestras de las sociedades. Situación que se hace aún más grave cuando la sociedad a su vez genera respuestas inadecuadas. Esta situación pone de relieve muchas interrogantes en cuanto a la prevención educativa y profesional que el sistema pone a disposición de la juventud. Esto plantea un desafío enorme para el Estado y para las situaciones que capacitan a la juventud para adaptarse al nuevo entorno y examinar alternativas para que obviamente se trate de mitigar todos estos males sociales que aquejan a todos y a cada uno de los ciudadanos. La juventud ecuatoriana deben atenderse en este nuevo siglo planteando o replanteando su proyecto nacional con optimismo, conociendo sus realidades, sin negarlas, sin ocultarlas, sin mentirse a sí mismo, pero también sin el sentido de impotencia o fracaso que a veces ha sido la tónica común. Ser optimista no es ocultar o simplificar los riesgos y peligros en los cuales se están desarrollando estos problemas, es ser positivamente realista. La trayectoria del país demuestra que en el pasado pudo superar grandes limitaciones y que en el futuro le será posible afrontar positivamente nuevos desafíos que se van presentando. Recordemos que la sociedad está en un constante cambio, la sociedad no es estática, nosotros estamos cambiando por lo general al compás de la tecnología. La tecnología, así como es positiva, es buena, también es negativa. Nos aporta información mala, información peligrosa, en las cuales prácticamente nuestra juventud es la que más soporta todos estos problemas. Absorbe toda esta información negativa y obviamente la exterioriza en cada uno de sus sectores poblacionales, sociales. Es por eso que la educación, sobre todo la educación en tecnología y la educación en cuanto a generar una propia identidad, es fundamental en todo el sistema educativo. Somos un pueblo pequeño, víctima del subdesarrollo, la explotación y la miseria, pero rico en potencialidades, recursos materiales y sobre todo humanos. Ustedes verán, si a un niño, si a un adolescente en la actualidad, pese a sus condiciones económicas bastante arraigadas, bastante difíciles, si se les da la oportunidad, si se les proporciona la oportunidad necesaria, obviamente van a ver las potencialidades que desempeñan, las potencialidades que desarrollan en función de su desarrollo cognitivo, que todos deben tener esa oportunidad y el Estado es uno de los parámetros fundamentales los cuales debe tener atención o proporcionar atención prioritaria en función de estas actividades que obviamente permitirán el crecimiento del Estado y obviamente la disminución de la implementación de recursos. Y nosotros, ustedes habrán escuchado, es importante, es mejor prevenir antes que tratar. Es mejor la prevención, prevenir todos estos ámbitos de delincuencia, delincuencia organizada. Pero ¿cómo lo hacemos? No lo hacemos con la represión, no lo hacemos incrementando la violencia, lo hacemos desde el punto de vista de la concientización y obviamente de las oportunidades que nosotros le brindemos a toda la población en general, especialmente a la población joven.
Vamos a ver un poco sobre el tema a continuación. Vamos a ver las poblaciones y poblaciones vulnerables y en situación de vulnerabilidad. Y vamos a ver la etimología de la palabra vulnerabilidad. Muchos hemos escuchado en publicidades, en diferentes medios de comunicación. Hemos escuchado esta palabra vulnerabilidad. Etimológicamente, la palabra vulnerabilidad proviene del término latín vulnus, que puede entenderse como herida o daño, y habilis, que puede equivaler o que puede, y el sufijo dad, que indica cualidad. Por lo tanto, vulnerabilidad puede definirse como cualidad que tiene alguien para poder ser herido o dañado. Algo obviamente que obviamente no tiene la protección necesaria. En este caso, RAE señala para vulnerabilidad cualidad de vulnerable y para vulnerable que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Recordemos que la vulnerabilidad no es solamente un aspecto en el cual sea o se proponga o se desarrolle un daño físico, sino también puede ser un daño psicológico. La definición de vulnerable implica la existencia o aparición de una amenaza, riesgo, peligro o contingencia, pero no es solo la presencia de este riesgo la que determina el que un sujeto sea vulnerable o no, sino la falta o disminución de capacidad de respuesta, protección, abrigo o defensa frente a ese riesgo, o de mitigar o evitar sus consecuencias. Permanente, mutable o inmutablemente. Esas son las características. En cuanto a la vulnerabilidad, en primera instancia, vulnerabilidad antropológicamente esencial inmamente a la especie o condición, expresa la finitud y la fragilidad de la vida en la que se funda la posibilidad y necesidad de toda moral. Se relaciona con la noción de dignidad de la Declaración de los Derechos Humanos. La vulnerabilidad específica, que es contingente, variable y selectiva, algunos individuos sufren de ciertos tipos de privación permanente o no que los expone a una mayor susceptibilidad para un riesgo particular o para un riesgo determinado. En cuanto a la vulnerabilidad, ideas para su comprensión, queremos un mundo, todos pensamos, todos somos, tenemos familiares, tenemos padres, tenemos algún sector de nuestra familia pertenece a este grupo de protección o grupo vulnerable. En casa tenemos niños, en casa tenemos adolescentes, en casa tenemos adultos mayores. Y ellos están dentro de esta tasa de vulnerabilidad o dentro de esta población de vulnerabilidad. Todos queremos algo bueno para cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces queremos un mundo en el que la vulnerabilidad sea reconocida como la esencia de los humanos. Creemos que debilitarnos nos fortalece y dignifica. Un lugar de encuentro común que nos humanice y obviamente que nos dignifique. Esto lo dijo el Papa Francisco en uno de sus famosos discursos que dio en algún momento. En cuanto a la vulnerabilidad, especialmente al riesgo, la vulnerabilidad contempla tres tipos de riesgo. El primero, el riesgo de exposición a la crisis o convulsión. También puede ser el riesgo de una falta de capacidad para afrontarlas y por último el riesgo de sufrir consecuencias más graves a causa de ellas, así como la recuperación lenta o limitada. Esas son las tres tasas de riesgo en cuanto a la determinación de la vulnerabilidad. En cuanto a las categorías, a partir del International Biotic Committee de la UNESCO, en cuanto a las categorías de vulnerabilidad específicas son relevantes para establecer responsabilidades y obligaciones especiales. En primer lugar, situaciones que están determinadas por cuestiones personales, permanentes o temporales, incapacidad o enfermedad. Situaciones que están relacionadas con, con los determinantes sociales y también con los determinantes políticos. Por ejemplo, relaciones de poder, estructura social, cultura y economía. Así también situaciones que están relacionadas con las determinantes ambientales, por ejemplo, los desastres naturales. También ponen en situación de vulnerabilidad a mucha población. Las situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de la atención, de la salud, en la investigación, en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, en la ciencia biomédica.
ahí nosotros también podemos ver esta tasa en cuanto a las categorías de vulnerabilidad. Entonces, aquí nosotros en esta última determinación, esta última categoría, nosotros podemos ver la atención en la salud. Muchas veces ustedes dirán que no es necesario, por ejemplo, los hospitales públicos. Los hospitales públicos son necesarios porque el Estado tiene que atender la salud de una forma clara y oportuna, de una forma específica. La investigación y el desarrollo. Aquí se aplica la educación. La educación tiene que estar expedita para cada uno de la población, de los segmentos de la población, y la aplicación a nuevas tecnologías, la evolución de la tecnología. Nosotros vamos a la par de todos estos procesos en el desarrollo de las actividades. Entonces, es fundamental dentro de estas características. En cuanto a las concepciones descriptivas, a partir de la vida, podemos mencionar la basada en el daño. Tienen una probabilidad identificable mayor de recibir un mal daño un más profundo. También la protección orientada de manera directa y específica al daño probable. La segunda, la concepción basada en la falta de poder, relativa o absolutamente incapaces de proteger sus propios intereses. Pueden no tener poder, inteligencia, educación, recursos, fortaleza y otros atributos necesarios para proteger sus propios intereses. Por ejemplo, determinados grupos de población y especialmente los que están ligados a la aplicación de la justicia, obviamente ahí se ven vulnerados, justamente dentro de esta categoría. No tienen poder, no tienen inteligencia, no tienen educación, no tienen conocimiento en sí para hacer prevalecer sus propios intereses y sus propios derechos. Y por último, la protección orientada a empoderar para ese fin. Toda la población tiene que estar empoderada y para generar ese empoderamiento que tiene que tener conocimiento, tiene que tener educación, tiene que tener conocimiento, tienen que conocer qué es lo cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades. Regálenme solo un segundito. Como habíamos estado hablando, como habíamos estado analizando este proceso en función de las características fundamentales de la vulnerabilidad, continuamos con las concepciones restrictivas a partir de la vida, por ejemplo, basadas en el CI, no pueden dar su cédula de identidad por coerción, manipulación o persuasión, influencia indebida o falta de capacidad. La protección orientada a restablecer la capacidad, evitar la coerción a autonomía, obviamente relacionada a la autonomía, a empoderar o buscar un responsable subrogante. La siguiente, las concepciones con mayor atención a las cuestiones contextuales. Interpretación estratificada de la vulnerabilidad, esto es la metáfora de las capas y la protección.
es compleja y debe examinarse en cada lugar en particular y en cada grupo especialmente, porque cada grupo es un mundo diferente y cada uno tiene sus propias perspectivas y también tiene sus propias debilidades, fortalezas y debilidades. Eso hay que ir identificando antes de aplicar correcciones o medidas que busquen prevenir todas estas alteraciones en función de la vulnerabilidad. En cuanto a las concepciones restrictivas a partir de la vida, también tenemos las concepciones integrales. Tienen en cuenta las dos formas de vulnerabilidad, esencial y también específica. En cuanto a la protección en función de esta debilidad, se relaciona con el respeto y defensa de los derechos humanos negativos y positivos involucrados en cada uno de las debilidades identificadas dentro de estos procesos. En cuanto a la caracterización de la vulnerabilidad, nosotros podemos determinar la vulnerabilidad física, la psicológica, la social, la socioeconómica y la cultural, entre otras. Iniciamos con la física, referente a la integridad corporal del sujeto, cuando existe agresiones, cuando físicas, en las cuales obviamente se haya vulnerado justamente su estructura física. En cuanto a la psicológica, en cuanto a la forma particular, como el individuo se identifica a sí mismo y de manera como la sociedad le identifica, actitudes y comportamientos dentro de una sociedad. En el campo social, posición que ocupa el sujeto en una estructura social y su relación de poder con ella y otros miembros de esa estructura. La socioeconómica como una de las maneras de lograr bienestar o pertenencia a determinados grupos. Y la cultural, que es el sistema de creencias y valores propios de la organización social y de cada individuo para su inserción en el universo. Es indispensable la mantención y el fortalecimiento justamente de esta última etapa, de la etapa cultural. Esa nos revaloriza y nos presenta en el mundo tal cual somos, de dónde venimos y hacia dónde nos proyectamos. En cuanto a la vulnerabilidad social causada o agraviada por la falta de medios, de la capacidad de protegerse a sí mismo, la pobreza, las desigualdades de los ingresos, las condiciones sociales, la educación y el acceso a la información, por ejemplo, los desempleados, personas sin hogar, personas analfabetas, personas con participación en actividades de investigación que siguen un procedimiento de doble estándar en el que la misma investigación no está sometida al mismo control ético en diferentes lugares, son partes de, obviamente, de la aplicación de la vulnerabilidad en función social. La discriminación de género, la limitación sustancial o la privación de la libertad personal, las relaciones jerárquicas, la marginación por diversos motivos, por ejemplo, los inmigrantes, los nómadas, las minorías étnicas y raciales son partes de este grupo. El equilibrio entre el derecho de todo ser humano a la atención médica en calidad, la explotación de los recursos en países en desarrollo, las guerras, solicitantes de asilo y personas desplazadas, los efectos negativos de la actividad humana, el cambio climático y el impacto de los desastres naturales son partes esenciales, fundamentales en cuanto a la vulnerabilidad social que causa graves faltas en los medios de capacidad que tiene cada uno de los individuos para autoprotegerse. Son partes de las cuales prácticamente afectan de forma directa y de forma indirecta al desarrollo social, comunitario y obviamente psicológico y personal también del individuo. Así que son partes de las características fundamentales de este tema que nosotros vamos analizando. Vamos a ver en el artículo 8 respecto a la vulnerabilidad humana y de integridad personal, obviamente establecida en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Dice lo siguiente el artículo 8: al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se deberían respetar la integridad personal de dichos individuos. Entonces ya se encuentra establecida, ya se encuentra legislada. ¿Para qué? Esto, cuando hablamos de Declaración Universal sobre derechos humanos en general, obviamente esto quiere decir que es de aplicación global cada uno de los países. Lamentablemente unos países son miembros, otros no son miembros, pero al igual tienen que sujetarse a esta declaración, a esta estructura jurídica que busca la preservación de los intereses personales, psicológicos, morales del ser humano.
En cuanto a los grupos vulnerables, las personas o grupos de personas que comparten una posibilidad mayor de ser dañados por ausencia o falta de desarrollo adecuado de capacidades, habilidades, competencias o situaciones de empoderamiento que le permitan prever, evitar, enfrentar o mitigar los riesgos específicos, la pérdida intencional o no de esas capacidades o desmedro de ellas frente a quienes las poseen, aceptación de los riesgos como elementos del prevenir vital, nivel de exposición de las amenazas, crisis y vulneración de los cuales se pueden ser expuestos mayor que el otro ser humano. Entonces, dentro de estas contextualizaciones, los grupos vulnerables pueden ser estereotipo de la población y subpoblaciones, no diferencia entre sujetos y subpoblaciones, no considera aspectos de protocolos, no considera el ambiente de la investigación, la falta de flexibilidad, el comportamiento estático y rígido de determinados grupos de poder y las propuestas únicas de protección que son insuficientes para atender a este tipo de grupos de atención prioritaria. En cuanto a la teoría de protección y mitigación, tenemos menos riesgos, reducir el riesgo del riesgo, pues eso quiere decir la gravedad o la intensidad gravísima en la cual está incidiendo la vulnerabilidad, fortalecer las capacidades de respuesta a su adaptación y abordar para eliminar las causas o riesgos. Esas son las etapas en las cuales el Estado las diferentes instituciones en función de protección tienen que buscar aplicar en todos los procesos a fin de que toda la población se encuentre atendida de una forma clara y específica. En estos temas nosotros hemos podido observar algunas características fundamentales en cuanto a la vulnerabilidad, los niveles de vulnerabilidad y otras características más que son fundamentales que nosotros conozcamos. Como se había mencionado, el empoderamiento es esencial para que cada uno de ustedes no sean vulnerados o no pertenezcan a estos grupos o estos estándares de vulnerabilidad. ¿En dónde radica para buscar evitar todos los procesos? Primero en políticas públicas que se apliquen de forma adecuada a fin de que se reintegre o se revea cualquier acción que se considere peligrosa para la integridad física, psicológica y emocional de cada uno de los seres humanos. Y dos, como se había mencionado, el empoderamiento. Pero, ¿qué es el empoderamiento? Muchos hemos escuchado que hay que buscar el empoderamiento para que no la población esté adecuadamente atendida. El empoderamiento significa que cada uno de los miembros de la población tienen que aprender, tienen que autoeducarse, tienen que buscar conocer todos los derechos que obviamente el Estado y obviamente a nivel internacional también a través de derechos humanos o de legislación internacional también se ha aplicado en normativa o en rango de derechos humanos. Eso es fundamental, eso es determinante para que cada uno de nosotros siempre vamos a estar, lamentablemente, en una población sesgada o una población totalmente dividida entre el que más tiene con el que menos tiene, siempre va a haber estos rasgos de discriminación. Si es que con estas actitudes de discriminación, obviamente buscan la vulnerabilidad de nuestros derechos, si ustedes conocen todas las estructuras jurídicas, ustedes van a evitar que tanto las instituciones públicas como las privadas, obviamente, atenten contra su integridad y violen sus derechos. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les espero en las siguientes horas, en las clases siguientes. Señores y señores, que tengan un excelente resto de día.